Señor Misterio, presenta La leyenda del Tunche. Una persona cuyo padre era policía cuenta la siguiente increíble y enigmática historia. Cuando él trabajaba en la selva por su trabajo de policía, cerca de Ecayali, cuenta que una noche se escaparon unos presos y se internaron por la selva, mientras los policías iban a buscarlos, siendo uno de ellos mi padre. Eran fines de la década de los 70 y la seguridad en las prisiones era distinta a la que hoy se tiene, por eso lograron escapar, pero como eran presos que llegaron desde Lima, tuvieron la grandiosa idea de escapar hacia la selva. Salieron los policías al amanecer y empezaron la búsqueda, con muy pocas esperanzas de encontrar a los presos porque la selva es un sitio muy distinto a la sierra y la costa, siendo prácticamente la misma cárcel si no se sabía por dónde ir. El grupo de efectivos policiales iban preguntando de aldea en aldea e internándose poco a poco hacia la selva, cuando al caer la noche cuenta mi padre que ya se encontraban de regreso a pocas horas del campamento policial sin ningún resultado alentador y ni rastros de los presos. Cuando al acercarse un poco al río que cruzaba cerca, uno de los policías que era de la zona les dijo que no hagan ruido y que se agachen con él a la ribera, atrás de unos matorrales. El grupo se tiró al suelo, pensando que podía ser una columna senderista que por aquellos días empezaba a tomar bastante fuerza. Sin embargo, cuando todos estuvieron en silencio vieron una luz que flotaba sobre el río. Sorprendidos más que asustados, le preguntaron en voz baja al colega que les había dicho que se coloquen tras ese matorral, y éste les contestó que por nada del mundo vayan a hacer ruido hasta que pase. Ese es el Tunche, el espíritu malo de la selva. Cuando la aparición seguía el curso del río en dirección opuesta a la corriente y cuando parecía que ya se iba río arriba, uno de los policías, como jugando, dio un silbido y se cayó. De inmediato la luz se detuvo por un instante, pero al momento continuó su ruta río arriba. Dicho policía, al notar que no pasaba nada y con las sonrisas de sus compañeros, se aventuró a dar otro silbido más. Es en ese entonces que ni siquiera le dio tiempo para terminar el silbido cuando la luz detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos, y ahora sin importar nada. El grupo policial se echó a correr rumbo al destacamento policial sin darse la vuelta y sin ver ni siquiera por dónde pasaban, puesto que la noche había caído. Al llegar llenos de pánico, se dieron cuenta que no había nada atrás y que la aparición se había esfumado. Mi padre me contó que casi nadie pudo dormir esa noche, pero el policía que dio los silbidos no pudo dormir por una semana, puesto que tenía pesadillas y decía que lo iban a llevar. Tanto fue el temor, que pronto pidió su cambio hacia una delegación de Lima. Muchas personas piensan que andar por el corazón de la selva peruana es tan solo un simple paseo, un viaje de aventura cualquiera. La selva peruana no solo está llena de animales exóticos y salvajes, de vegetación abundante y de tribus perdidas, sino también de misterios y leyendas que no los creerás hasta que lo vivas en carne propia. La leyenda del Tunche es conocida por varios. Se sabe que es un ser que vaga por las noches en la selva. Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es un ave, un brujo, etc. Pero lo que cuenta la leyenda es que antiguamente había un hombre atormentado por el mal y que al morir, su alma impura y de un corazón mellado por el odio, empezó a vagar por la inmensa selva en busca de víctimas perdidas. Según cuentan los habitantes de la selva peruana, el Tunche se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno y, cuando ya está cerca de aquellos que andan solos por el camino, silba intensamente, anunciando el fatídico desenlace final de quien lo escucha. Dicen también que es capaz de convertirse en un pariente cercano, para de esta manera poderse acercar. Los pobladores selváticos cuentan que si una persona fallece debe ser velada toda la noche hasta que se le entierre, de lo contrario, si la persona se retira antes del amanecer, el Tunche se encargará de cobrarse y atacará sin piedad a algún familiar o persona del pueblo. Es por eso que para pasear por la selva es mejor que lo hagas de día y con varias personas que conozcan perfectamente el camino, para así no ser atrapado por el legendario Tunche, el dueño de la oscuridad amazónica. ¿Y tú qué opinas de la leyenda del Tunche? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides compartir, dejar tu like y comentar. Hasta luego.